amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia de calidad. Este programa es producido por la unidad del equipo técnico institucional del Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Para hoy tenemos una entrevista a la doctora Janet Tello Gilardi. Ella es jueza suprema, presidenta de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Ella también es presidenta de la Asociación Nacional de Juezas del Perú y también es presidenta del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de las Poblaciones Vulnerables. Hoy está con nosotros y nos hablará sobre la otra pandemia, la violencia contra la mujer. Además, tendremos nuestras acostumbradas noticias regionales de las 35 Cortes Superiores de Justicia del país. Y también, quédese con nosotros que presentaremos una nota informativa de la unidad del equipo técnico institucional del Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Esto es Penalistas. Bienvenidos. La unidad del equipo técnico institucional de implementación del Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inició en esta semana capacitación a las 35 Cortes Superiores de Justicia de todo el país, entre ellos presidentes de corte y funcionarios, sobre la implementación del control virtual penal. La unidad del equipo técnico de implementación del Código Procesal Penal, presidida por el Dr. Gustavo Álvarez Trujillo, inició el despliegue de implementación del aplicativo web Control Virtual Penal, a efecto de que entre en operación y funcionamiento en todas las Cortes Superiores de Justicia del país. La herramienta tecnológica fue desarrollada por la unidad de implementación del equipo técnico institucional del Código Procesal Penal, en atención al Decreto Legislativo 1513, que contempla las figuras de cesación de prisión preventiva, remisión condicional de la pena y el otorgamiento de beneficios penitenciarios como formas de liberación de los internos que sufren carcelería en los hacinados establecimientos penitenciarios del país, donde existe el riesgo latente de un masivo contagio con el COVID-19. Mediante el aplicativo móvil, los internos liberados sujetos a reglas de conducta podrán realizar su control mensual o quincenal dispuesto por el juez a través del sistema de posicionamiento global GPS disponible en los equipos celulares inteligentes. Será posible su geolocalización en tiempo real. Durante las 3 sesiones de videoconferencia debidamente planificadas, en las que participaron más de 250 personas, el equipo técnico liderado por el Dr. Gustavo Álvarez respondió a las inquietudes de los presidentes de cortes, funcionarios, administradores del nuevo Código Procesal Penal, informáticos y personal a cargo del control biométrico, el cual retomará dicha labor ahora de manera remota. Se debe destacar que de ocurrir alguna irregularidad durante el control virtual, por ejemplo la ubicación en ciudad distinta al domicilio señalado por el ciudadano sujeto a reglas de conducta, el hecho será comunicado al órgano jurisdiccional a efectos de que se resuelva lo que corresponda. Y enseguida presentamos las notas regionales de las 35 Cortes Superiores de Justicia de todo el país. Corte Superior de Justicia de San Martín organiza el Conversatorio Internacional Justicia Penal en tiempos de COVID. Este 1, 2 y 3 de julio inicia este conversatorio internacional, el cual se desarrollará a través de las plataformas de Justicia TV y la Corte Superior de Justicia de San Martín. Dentro de los expositores destacan José María Asensio Gallego desde España, quien hablará de la justicia penal en España en tiempos de pandemia. Carlos Enríquez Núñez desde Costa Rica nos hablará de la virtualidad y garantía procesal penal en el tiempo de la pandemia. Roger Pari Taboada, etapa del juzgamiento en tiempos de COVID. Desde El Salvador, Francisco William Paredes Avelar, quien hablará de la justicia y COVID en El Salvador. Por Perú, el doctor Jorge Luis Salas Arenas, virtualidad judicial y pandemia. Desde Colombia, Paola Zuluaga Montaña, medidas administrativas y herramientas tecnológicas en tiempos de pandemia al servicio de la justicia. Rogelio Sea Pantigoso, hablará el juez y las estrategias de la defensa en tiempos de COVID-19, visión analítica. Desde Paraguay, José Félix Fernández Bilbao nos hablará de la justicia y pandemia desde la postura de la defensa en Paraguay. Y por el Perú, el doctor Juan Guillermo Piscoya nos hablará de la experiencia del sistema anticorrupción peruano en tiempos de pandemia. En la
Corte Superior de Justicia de Piura culminó con éxito el primer pleno jurisdiccional distrital penal, con la participación de jueces superiores, especializados, mixtos y de paz letrado en materia penal del Distrito Judicial de Piura. Se desarrolló el primer pleno jurisdiccional distrital penal a través de la plataforma virtual Google Meet. La actividad académica fue organizada por la Comisión de Plenos Jurisdiccionales Distritales, que preside el juez superior Tulio Eduardo Villacorta Calderón, en coordinación con la presidencia de la Corte de Piura y el Centro de Investigaciones Judiciales. Se desarrolló la actividad durante 2 días con el objetivo de debatir el sentido interpretativo del decreto legislativo número 1513 para uniformizar y perfeccionar el ejercicio de la función jurisdiccional, fortalecer el sistema jurídico y la organización judicial. En estas 2 sesiones participaron 30 magistrados de la Corte Superior de Justicia de Piura. Además, contó con la participación como expositores de los abogados Percy García Cabero y José Antonio Díaz Muro. La bienvenida estuvo a cargo del presidente de la Corte de Piura, el doctor Jesús Alberto Lipchan. Exalcalde de Chiclayo continuará en el penal de Ancón 1. David Cornejo Chinguel continuará cumpliendo prisión preventiva por el caso Los Temerarios del Crimen, ya que la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ratificó la decisión de rechazar el habeas corpus que presentó la defensa del exalcalde de Chiclayo para ser excarcelado ante el riesgo de ser contagiado de coronavirus en el penal de Ancón 1. Los integrantes de la primera sala penal de apelaciones de Lambayeque decidieron confirmar la resolución número 39 de fecha 19 de mayo del 2020, emitida por el juez del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Reinaldo Leonardo Carrillo, la misma que resolvió declarar infundado la solicitud de cese de prisión preventiva a favor de Cornejo. David Cornejo ha sido acusado de ser el líder de la organización criminal denominada Los Temerarios del Crimen, que se habría dedicado a cobrar cupos para otorgar licencias a transportistas a través del direccionamiento de obras públicas. En la Corte del Callao amplían por 9 meses más la prisión preventiva de mujer que intentó transportar droga hacia Italia. El cuarto juzgado mixto de emergencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, a cargo del juez Renzo Zubiria Ruiz, amplió la prisión preventiva por 9 meses más a Sara Vilches Yarlaqué, quien pretendió transportar más de 3,5 kilos de clorhidrato de cocaína a Francia, con destino final a Roma, Italia. La mujer fue intervenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando intentaba trasladar droga dentro de su equipaje. El fiscal explicó que el proceso judicial se encontraba en etapa intermedia, por lo que solicitó la ampliación hasta el marzo del 2021 para cumplir los plazos de llevar a cabo el juicio oral, sustentando el requerimiento en que la acusada podría intentar una fuga u obstaculizar el proceso. La audiencia virtual fue realizada mediante enlace con el establecimiento penitenciario de Santa Mónica, donde se encuentra recluida la inculpada. Y tal como anunciamos al empezar este programa, tenemos con nosotros a la doctora Janet Tello Gilardi. Ella es jueza suprema de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Ella también es presidenta de la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia para Personas Vulnerables. Ella nos hablará sobre la otra pandemia, la violencia contra la mujer. ¿Cómo estás, Alejandra? En estos momentos de mucha preocupación, no solamente por lo que pasa en nuestro país, por la crisis sanitaria, el estado de emergencia, la cantidad de personas contagiadas y las personas que han fallecido a consecuencia de esta pandemia, sino también por una preocupación constante que tenemos frente a la violencia de género, frente a la violencia que se despliega contra las mujeres, niñas y niños en sus hogares. O sea, hemos estado de cuarentena, ¿no? Pero la violencia de género no. Y eso es muy preocupante. ¿Y por qué es tan preocupante? Porque en una sociedad machista, conservadora, en donde los roles aún se mantienen del varón sobre la mujer como relaciones de poder, tenerlos al interior de su domicilio, en lo que llamamos el hogar, las 24 horas del día, es tener a la persona potencialmente víctima encerrada con su agresor durante todo el día, los 7 días y durante todos estos meses. De tal manera que
los hechos de violencia han seguido suscitándose y si bien es cierto, en un primer momento parecía que habían disminuido, el uso de la línea 100, de la cual podemos incidir un poco más a nivel del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o en el uso de los servicios de justicia ya con relación al propio Poder Judicial, esto no ha parado. No ha parado y registra cifras muy, pero muy preocupantes, ¿no? ¿Cómo se viene manejando esta situación de violencia en el país y cuáles son las políticas que ha adoptado nuestro sistema de justicia para enfrentarlo? Sabemos que existen ciertas medidas de emergencia sanitaria que está protegiendo a esta población vulnerable. Bueno, lo que podemos contestar es que el impacto del COVID es de manera diferenciada, ¿no? Todos estamos sufriendo, estamos sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Pero ¿por qué se dice que es de manera diferenciada con relación a las mujeres? Porque las mujeres, y retomo la idea inicial, están viviendo con sus agresores y tienen, o no tienen, mejor dicho, la posibilidad inmediata de repente de poder salir, de poder escapar, de poder denunciar. Y en esa medida es que hay una situación que nos permite afirmar lo que acabo de decir. Por ejemplo, en el tema de feminicidios, tenemos un reporte que ha sido brindado por la ministra de la Mujer, y ella señala que durante la cuarentena, hasta la primera quincena de junio, se habían reportado 24 feminicidios. Es terrible, esa suma es terrible. Además, 422 casos de denuncias por violencia sexual, Sí. teniendo a niños, a niñas y adolescentes como las principales víctimas. Entonces, a esas cifras que he mencionado, tenemos algunas otras, reportadas también por el Ministerio de la Mujer. Por ejemplo, desde el 16 de marzo hasta el 11 de junio aproximadamente, la línea 100 atendió más de 50.000 llamadas de personas denunciando hechos de violencia. Ojo, también aquí hay un grueso importante de varones que incluyen niños, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que ellos no puedan ser víctimas de la violencia, pero nuestra sociedad y los reportes que hay van como de un casi 80% a 20% que tiene como víctima a la población masculina. Eso es lo que nos hace seguir insistiendo en que se trata de una violencia de género hacia las mujeres, entendiéndose por mujeres a todo el grupo poblacional durante todo su ciclo vital femenino, ¿no? Entonces, fíjense, 50.000 casos, y los casos Es bastante alto. de maltrato que ya están denunciados directamente, pues estaríamos hablando también de alrededor de 5.000 causas, ¿no? Por ejemplo, tengo algunos otros datos de las cortes, en donde en el mismo periodo, por ejemplo, la Corte de Justicia de Lima ha otorgado o ha resuelto y otorgado también medidas de protección en un universo de 1.616 causas. Por ejemplo, en Madre de Dios, medidas de protección al 14 de junio del 2020, 469. En Lima, en la Corte de Ventanilla, tenemos 678 medidas de protección. En la Corte de Lima Norte, en el mismo periodo, 2.034 medidas de protección. Corte de Cusco, 502 medidas de protección adoptadas directamente ya por el Poder Judicial. Entonces, fíjense la magnitud del problema que tenemos ante nuestros ojos. Esta situación dio pie para que se dicte una medida por parte del gobierno, que es el decreto legislativo 1470,
en el cual se establecía la necesidad de atender de manera prioritaria los casos de violencia hacia las mujeres y demás integrantes del grupo familiar, comprendidos en la ley 3034. Y a raíz de eso es que también el Poder Judicial, aunque nunca dejó de atender, pero habilitó a todos los juzgados de familia para atender los casos de violencia con, una importante disposición, que es el uso de todas las herramientas tecnológicas que la persona pueda tener a la mano. De tal manera que se ha habilitado correos electrónicos, WhatsApp, páginas Facebook, además de líneas telefónicas que cada corte ha instalado para que pueda haber una comunicación directa, ¿no? Esto, si ustedes quieren ver con mayor detenimiento el decreto legislativo 1470, y a nivel del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial tenemos la resolución administrativa 131-2020, expedida por el Consejo Ejecutivo, como acabo de mencionar, de mayo de este año. Allí ustedes pueden revisar la parte legal del sustento de la atención prioritaria que estamos realizando los jueces y las juezas a lo largo y ancho de nuestro país. En la conjunción de ambas vamos a encontrar ese sustento, ¿no? El uso de recursos tecnológicos, en el caso particular del Poder Judicial, está establecido en la resolución administrativa que acabo de mencionar, y que dice claramente que se tienen que habilitar todos los recursos tecnológicos para el dictado de las medidas de protección. ¿Qué rol deberíamos cumplir la ciudadanía en general? En la situación en la que nos encontramos, ¿cuál sería nuestra posición ante temas de violencia? Muy interesante la pregunta, y aquí también tenemos que distinguir de alguna manera los roles y las competencias. No obstante que todas las entidades e instituciones que tutelamos derechos estamos unidas en este objetivo común de hacerle frente a la violencia contra las mujeres y demás integrantes del grupo familiar, en el tema de proveer de los refugios o de las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia, es una responsabilidad asumida por el Ministerio de la Mujer, y que también con todos los esfuerzos se vienen implementando, de tal manera que los jueces dictamos la medida de protección y se ejecuta a través de estos mecanismos. También podría ser que los jueces dictemos el retiro del hogar del denunciado, y en ese caso sí, si me preguntan ¿y a dónde va?, pues tendrá que ser responsabilidad de él. Hay una gama de medidas de protección que se pueden adoptar. Tenemos desde el patrullaje hasta el retiro del hogar de la víctima, o también su detención, si el caso lo amerita. O sea, lo primero es no quedarse callada. El silencio es la peor fórmula de hacer frente a la violencia. Doctora, señálenos cuáles son los principales obstáculos a los cuales nos enfrentamos para combatir esta violencia. Bueno, obstáculos hay muchísimos, ¿no? Quizás hasta la misma situación en la que se encuentra la víctima, que le es a veces muy difícil romper esa cadena de dependencia, que va por una dependencia afectiva, emocional, económica. De repente la víctima dice, si yo denuncio y sale de la casa el agresor, ¿quién me da para comer? E incluso por eso, y esto nos explica que en muchos casos tengamos a una mujer denunciando un día y de repente al día siguiente pidiendo que se retire, porque hay un complejo sistema de dependencia que nosotros y las personas, autoridades de las distintas entidades que trabajan esta problemática, debemos conocer. El otro punto, evidentemente, es que las autoridades policiales a veces no cuentan con la cantidad de efectivos policiales para hacer el seguimiento
de las medidas que el Poder Judicial, las medidas de protección que el Poder Judicial dicta. No obstante ello, hay mucha voluntad también de las autoridades policiales, así como de los fiscales, para que de manera conjunta demos la mejor protección a las víctimas, ¿no? Garantizarles la atención y sobre todo el uso de estos recursos que contengan una respuesta rápida y efectiva de parte de las autoridades. Y ese sería otro de los obstáculos que, como mencionaba, muchos piensan que no ha funcionado, que no han habido servicios de justicia eh, abiertos para atender sus denuncias. Entonces, quiero que la población sepa que nunca se paró en la atención a las víctimas de violencia y ahora, aún más, todos los juzgados de familia y los mixtos que tienen competencia en materia familiar están habilitados para recibir, mediante las vías que ya mencioné, ¿no? Las denuncias por violencia contra las mujeres. ¿Qué otras acciones considera usted se deberían implementar para combatir la violencia? Bueno, una respuesta rápida es que eliminar ese tipo de titulares, por ejemplo, y una cobertura desde los medios de prensa que permita que las personas justifiquen lo que el feminicida ha realizado. Esto es lo que llamamos un discurso plagado de estereotipos y prejuicios sexistas y que desde la perspectiva de género son perfectamente identificables. Porque si tenemos titulares como los que acabas de mencionar, Alejandra, entonces tenemos a una víctima, más bien el agresor, porque nuestra mirada va a ser de compasión frente a un hombre, ¿no? Que se ha visto en la necesidad de quitarle la vida a la pareja porque le fue infiel, porque lo quiso dejar, porque ya tiene otra relación, porque está embarazada de otro hombre. Entonces, esto no es un plano de moralidad, este es un plano de que la persona no puede encontrar esas justificaciones. Entonces, esa cobertura nuevamente hace que pensemos en que él es la víctima y además podemos analizar que no hay un arrepentimiento, porque lo que él está haciendo es trasladarle la culpa a la víctima, a la pareja, a quien él le ha quitado la vida, le traslada la culpa, le dice más o menos, mira, por ti, por tu culpa, es que yo te he tenido que matar. Por eso es que yo he llegado a este punto. Mi reacción ha sido porque tú me provocaste, ¿no? Yo creo que este es un tema de mucha trascendencia. Nos puede doler, podemos llorar, podemos sufrir, pero no tenemos ningún derecho a quitarle la vida a nadie, ¿no? Y retomando en el tema de estos titulares, el compromiso de los hombres y mujeres de prensa es trascendente para contribuir. O sea, una persona sola, una entidad sola, no puede hacerle frente a todo. Porque esto es una pandemia también, ¿no? Porque dicho sea paso, no solamente es en el caso de Perú. En el Perú, sino a nivel mundial. Sí, a nivel mundial. Si todos unimos esos esfuerzos y si todos somos conscientes del papel que nos toca desempeñar, yo creo que vamos a conseguir mucho más que solamente dejar al Estado y en algunas entidades el trabajar con estas digamos, con las herramientas que tenemos, pero que, como vemos, es una situación compleja mucho mayor, ¿no? Mucho mayor. Entonces, los periodistas no preguntar más. ¿Por qué esa pregunta, ¿por qué lo hiciste?, desaparecer del vocabulario de un entrevistador o de una entrevistadora, desaparecerlo. Más bien, ser objetivos en lo que pasó, qué fue lo que pasó y esperar que también los medios de prensa cubran cuando el Poder Judicial, ahora de manera muy celera, responde con sentencias que son ejemplares. ¿Considera usted que las medidas adoptadas por el Estado resultan suficientemente eficaces para combatir este flagelo, es decir, la violencia de género, dentro de este aislamiento social obligatorio? Aprovecho la llegada que vamos a tener a través de tu medio para que
reflexionemos mientras estamos conversando o termine esta entrevista, tomemos unos minutos para pensar qué estamos haciendo como personas por contribuir a la erradicación de la violencia en nuestro país, ¿no? Muchos podrán decir es fácil hablar. No, todos tenemos una participación, todos tenemos que poner un granito de arena y todos tenemos algo que hacer que resulta importante en el avance hacia una sociedad libre de violencia, donde garanticemos y donde se garantice el derecho a una vida libre y sin violencia. Creo que debe ser un objetivo común, una cruzada nacional. Y para esos efectos, especialmente desde el Poder Judicial y desde las comisiones de acceso a la justicia y de género y otras comisiones de la Corte, y como jueza de la Corte Suprema, creo que importante es reafirmarlo en estos momentos, ¿no? Hemos estado trabajando, o sea, hemos continuado trabajando sin parar durante toda la temporada o el tiempo de cuarentena decretado desde el 16 de marzo. De tal manera que no ha habido una sola causa que se haya tenido que reprogramar. Lo hemos atendido todo. Hasta la fecha son más de 1000 procesos que hemos atendido, con sentido de los fallos colgados en el sistema, pero ahora más aún y contentos por este logro que comparto a través del medio, que es el uso de las firmas digitales. Hoy día hemos lanzado oficialmente esta noticia tan importante para la marcha del Poder Judicial y en particular de la sala en donde estamos trabajando, que las resoluciones judiciales que llamamos ejecutorias, que no son sino las decisiones de los jueces, van a contener ahora las firmas digitales que nos llevaba horas de horas e impresiones de impresiones. Ahora lo tenemos registrados en el sistema virtual, en bandejas que están dentro de lo que es el sistema integrado de justicia de la Corte Suprema. Tenemos varios links, ingresamos y ahí tenemos registradas las resoluciones y en cuestión de minutos, ¿no? Para esto ya hemos revisado obviamente las resoluciones, ya han pasado filtros y ya la tenemos impecable y lo que hacemos sustituyendo esas horas de dedicación, de las cuales tampoco nos quejamos, pero como ahora se ve, va a ser simplificado, inmediatamente ingresamos con las claves que nos han provisto y la ejecutoria sale con las 5 firmas de los colegas y la mía. Y esta es una gran alegría que quiero compartir con todos aquellos y aquellas que me están escuchando a través de tu medio. Muchas gracias, doctora Janette Gilardi, por tan importante entrevista. Sabemos de su recargada agenda y muchas gracias por brindarnos un espacio para penalistas. Muchísimas gracias por la entrevista, un compromiso que tenemos con la ciudadanía de acercar la justicia utilizando todos los medios a nuestro alcance y en esa medida reafirmar esta convicción que tenemos de trabajar por la justicia para todos y para todas. Y a todos ustedes les agradecemos su sintonía. Saben que pueden seguirnos en nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y ahora estamos a través de Justicia TV. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias por su sintonía.